Mateo capítulo 5 del verso 1 al verso 7 vamos a leer hoy. Mateo capítulo 5 del verso 1 al verso 7. Y dice: y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Vamos a hacer una breve oración antes de empezar. Dios, hoy venimos delante de ti reconociendo tu misericordia, y ante esa misericordia nosotros nos refugiamos. Y hoy nos presentamos delante de ti para darte las gracias por las personas que están en este lugar, por esta tu palabra y por la oportunidad que nos brindas de congregarnos alrededor de tu escritura. Dios, habla nuestras vidas y que por medio del Espíritu Santo, como lo pedimos siempre, tú nos hagas no solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores de la misma. Mira que te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Esta serie del Sermón del Monte la iniciamos estudiando las bienaventuranzas, que es lo primero que encontramos en este discurso. Y hasta el momento hemos aprendido 4 de esas bienaventuranzas. Hemos hablado acerca de los pobres en espíritu, hemos hablado de los que lloran su bancarrota espiritual, hemos hablado de los humildes que heredarán la tierra, y por último, y hace 8 días estuvimos hablando acerca de los que tienen hambre y sed de justicia. Hoy nos corresponde hablar sobre aquellos que son misericordiosos. Pero antes de que veamos nuestro texto, yo quisiera que recordáramos algo muy importante, y es que estas bienaventuranzas son como una cadena. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero las cadenas están unidas por eslabones, ¿cierto? Y cada eslabón está unido al otro. Bueno, algo parecido sucede con las bienaventuranzas. Cada bienaventuranza está ligada a la que sigue. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que los que son pobres en espíritu necesariamente van a ser personas que lloran su pecado. Los que lloran su pecado necesariamente van a ser personas humildes, y los que son humildes necesariamente van a ser personas que tienen hambre y sed de justicia. Recordemos que aquellos que tienen hambre y sed de justicia son los que tienen hambre y sed y pasión por Dios. Y eso fue algo que estuvimos aprendiendo hace 8 días. Pero habiendo dicho eso, vamos a ver el pasaje que nos corresponde hoy, que es Mateo capítulo 5, versículo 7, y dice: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Ahora, si nosotros vemos ese versículo con detenimiento, nosotros podríamos de alguna forma deducir que consta o se divide en 2 partes: los misericordiosos y la misericordia que ellos reciben. Y lo lógico sería que nosotros empezáramos hablando de los misericordiosos, pero yo no quiero empezar hablando de ellos. Más bien yo deseo que iniciemos hablando sobre la persona que mencionó estas palabras, el predicador original de este sermón, que es Jesucristo. ¿Por qué quiero empezar hablando de él? Bueno, porque yo considero que es casi que imposible hablar de misericordia y no hablar de Dios y su carácter. Entonces, en este tiempo nosotros vamos a centrar nuestra atención en la misericordia de Dios
y luego vamos a aprender cómo es que nosotros tenemos que responder a su misericordia, y finalmente, y de manera muy práctica, vamos a ver que si Dios es misericordioso, nosotros también tenemos que ser misericordiosos. Entonces, primero, la misericordia de Dios y nuestra respuesta ante ella, y después, si Dios es misericordioso, yo debo ser ¿qué? Misericordioso. Empecemos por lo primero. La Biblia nos permite ver que la misericordia de Dios es uno de sus atributos morales. ¿Y qué significa eso? Bueno, cuando nosotros decimos que Dios es misericordioso, lo que estamos tratando de comunicar es que Él es bondadoso con los que están afligidos y angustiados. Eso significa que Dios es misericordioso, que Él es bueno con los que están afligidos y angustiados. Y ante esa afirmación todos podemos decir, amén, pastor, Dios es misericordioso. Sin embargo, si hay un atributo de Dios que constantemente es cuestionado por el mundo actual, es el atributo de su misericordia. Yo creo que en más de una oportunidad, sobre todo cuando compartimos del Señor, nosotros nos hemos encontrado con personas que piensan de la siguiente manera. Y dicen, a ver, si Dios es tan bueno como usted dice, y es tan misericordioso, ¿por qué hay tantas guerras en el mundo? A ver, cuénteme. O de pronto personas que dicen, a ver, si Dios es tan bueno como usted me está contando, ¿por qué hay tantos niños muriéndose del hambre por allá en el África? O personas que piensan de esta otra forma. Uy, no, yo creo en el Dios del Nuevo Testamento porque en el del Antiguo, yo no creo. Ese Dios del Antiguo es como bravo, como implacable, como un poco sanguinario. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento es todo misericordia, es todo amor. En ese Dios yo sí creo. La pregunta es, ¿será que la sociedad tiene razón cuando afirma estas cosas? ¿Será que ellos están en lo cierto? Bueno, vamos a permitir que Dios a través de su palabra responda a esos cuestionamientos. Y para empezar, yo quisiera que tuviéramos en cuenta el contexto de nuestro pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 7. Recordemos que este evangelio, como se los he dicho decenas de veces, fue escrito para una audiencia judía. Y los judíos habían crecido con una idea de la misericordia de Dios bastante distinta a la idea que tiene el mundo. Ellos habían visto que el Antiguo Testamento mostraba a un Dios misericordioso, no a un Dios implacable. Y yo quisiera darles un ejemplo de eso. Por ejemplo, el Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, verso 8, dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Esto nos dice que Dios es tardo para irarse y grande en misericordia. La palabra nos da testimonio de esa verdad, pero curiosamente eso no termina allí. Imagínense que el Antiguo Testamento no solamente retrata a un Dios misericordioso, sino que también nos dice que su misericordia es grande. Y muchos podrán preguntarse, ¿de qué tamaño, pastor? ¿Qué tan grande es su misericordia? Bueno, el Salmo 33, versículo 5 dice, Él ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de la misericordia del Señor. Así de grande es la misericordia de Dios, lo suficientemente grande para que la tierra esté llena de ella. Es muy grande, llena toda la tierra. Pero no siendo suficiente con eso, la Biblia también nos enseña que la misericordia de Dios dura para siempre. Ahora, no solamente es que Dios posee misericordia,
No solamente es que su misericordia es abundante, sino que su misericordia es para siempre. Dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 21 al 23. Lamentaciones 3, 21 al 23. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Iglesia, el Antiguo Testamento nos revela a un Dios que posee una misericordia que es grande y es para siempre. Y ese era el Dios que les había sido revelado a los judíos en el Antiguo Testamento, y es el Dios que ahora estaba en este monte frente a estos discípulos hablando de misericordia. Pero Jesús no solamente es un hombre hablando de misericordia. Jesús es un rey que mostraba y desbordaba misericordia. Y no necesitamos ir muy lejos, ¿verdad?, para comprobar esto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, del versículo 23 al 24. Mateo capítulo 4, del 23 al 24, dice: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Él los sanaba. Hermanos, aquí vemos a el rey siendo misericordioso con aquellos que tenían necesidades. Jesús es la manifestación de la misericordia de Dios. Una de las cosas que hace que Cristo sea un rey superior y diferente a todos los demás es su compasión. Eso lo hace a él distinto, diferente. Mientras que el Evangelio de Mateo nos muestra al rey Herodes matando niños en el capítulo 2, en el capítulo 4, Mateo, el evangelista, nos muestra a Cristo como un rey que tiene misericordia, un rey que ayuda, predica y sana a los miserables. En conclusión, si pensamos por un momento en todo lo que hemos visto hasta ahora, nosotros podemos afirmar confiadamente que toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, dan testimonio de que tú y yo tenemos un rey que es rico en misericordia, y esa misericordia es perpetua, es continua. Y mi pregunta ante esto es: ¿cómo es que nosotros vamos a responder a esa misericordia? ¿Qué es lo que tú y yo vamos a hacer como creyentes ante esa infinita y abundante misericordia maravillosa y arrolladora? ¿Qué vamos a hacer nosotros ante esa virtud del Señor? Y yo encuentro la respuesta a esa interrogante en las siguientes 3 palabras. Y yo quiero que usted se las memorice: confianza, gozo y agradecimiento. Confianza, gozo y agradecimiento. Nosotros debemos responder a la misericordia de Dios con confianza, gozo y agradecimiento. Hablemos un poquito acerca de la confianza como respuesta. Dice el salmista por allí en el Salmo 13, versículo 5: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación.
Iglesia, yo quiero invitarlos a que nosotros respondamos a la misericordia de Dios con confianza. Miren, muchas veces cuando llega la dificultad, cuando llega la escasez, cuando llega la enfermedad incluso, o cuando nosotros le fallamos al Señor y caemos en pecado, en esas situaciones nosotros solemos olvidarnos de confiar en la misericordia de Dios. Por ejemplo, en medio de la escasez, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros no decimos, ay Dios, yo confío en tu misericordia. Más bien nosotros buscamos a Dios y decimos, Señor, ¿dónde está tu provisión? ¿Dónde está la sanidad? ¿Dónde está tu socorro que yo no lo veo? Yo no veo tu misericordia. Y cuando nosotros actuamos de esa forma, ya se hace evidente que perdimos toda confianza en su compasión. ¿Qué hacemos cuando caemos en pecado? Bueno, ahí no buscamos al Señor para reclamar, ahí más bien nos escondemos, huimos. Y huimos aún sabiendo que la Biblia dice claramente que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia porque ahí encontraremos misericordia. Y en vez de acercarnos confiadamente al Señor, huimos de Él. Otra muestra evidente de falta de confianza en su misericordia. Por eso, hermanos, si ustedes saben que Dios es misericordioso, respondan con confianza en medio de la escasez y de la prueba. Confíen en el Señor. Si tú sabes que Dios es misericordioso, cuando peques, no te alejes de Él. Porque en vez de acercarte, lo que hacen algunos es simplemente dejar de congregarse, simplemente dejan de orar, dejan de leer la palabra. Pero eso no es lo que debemos hacer. Nosotros demostramos que confiamos en su misericordia cuando nos acercamos, no cuando huimos. Así que debemos acercarnos a Él, confiar, no tener miedo. Pero la confianza no es respuesta suficiente para la misericordia de Dios. Recuerde, es confianza, gozo y agradecimiento. Hablemos de el gozo como respuesta a la misericordia de Dios. Dice el Salmo 59, versículo 16. Salmo 59, 16. Pero yo cantaré de tu poder. Sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y un refugio en el día de mi angustia. Salmo 31, versículo 7. Salmo 31, 7. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción y has conocido las angustias de mi alma. Una persona que conoce la misericordia de Dios es una persona que confía y se goza en ella. Si tú has experimentado la misericordia de Dios, tú deberías estar alegre. Noten que el salmista estaba gozoso y él estaba tan feliz por la misericordia de Dios que ¿qué hacía? Cantaba. Él tenía que expresar esa alegría por medio del cántico. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros a veces? Cuando tenemos la oportunidad como congregación de reunirnos juntos y adorar la misericordia del Señor. A veces no hacemos nada, ni nos alegramos, ni cantamos, ¿cierto? Serios, como si no nos hubieran mostrado misericordia, ¿verdad? Hermanos, lo peor de todo es que nosotros hacemos eso, es decir, reaccionamos con dureza, aún sabiendo que Dios nos salvó
sin que nosotros lo mereciéramos. Aún sabiendo que Él nos escogió para salvación, a pesar de lo que hemos hecho y a pesar de lo que somos, y reaccionamos ante su misericordia como si lo que Dios nos hubiese dado fuese una limosna insignificante, como si su misericordia no fuera motivo suficiente para estar alegre. Así que yo quiero preguntarte, si tú confías en la misericordia de Dios y tú la has experimentado, ¿por qué no te alegras? ¿Por qué no te gozas? ¿Por qué no adoras? ¿La misericordia de Dios es un regalo barato para ti? ¿Es un regalo barato para ti? Por supuesto que no, no debe serlo. Nosotros debemos responder a su misericordia con alegría, con gozo. Pero además de esto, ni la confianza ni el gozo son respuestas suficientes para su misericordia. Agregado a esto, también debo decir que nosotros debemos responder a su misericordia con agradecimiento. El Salmo 107, versículo 8, Salmo 107, versículo 8 dice: den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Hermanos, además de responder a la compasión del Señor con confianza y con gozo, también debemos responder con agradecimiento. Pero ¿saben algo, iglesia? A veces nosotros no damos gracias a Dios por su misericordia porque creemos que la misericordia es algo que nos merecemos, no algo que nos ha sido concedido por gracia. Esa es la triste realidad. A veces pensamos equivocadamente que Dios está obligado a ayudarnos, que Dios está obligado a sanarnos, que Dios está obligado a suplir todas nuestras necesidades. En otras palabras, desde que nacimos, nosotros creemos que Dios está en deuda con nosotros. Y eso no es verdad. Él no está obligado a darnos absolutamente nada. El Rey es Él, no nosotros. La misericordia es algo que Él nos brinda porque Él quiere, no porque nosotros nos lo hayamos ganado. Romanos capítulo 9, versículo 15. Romanos capítulo 9, versículo 15, dice la Nueva Traducción Viviente: pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Así que si tú recibiste misericordia por parte de Dios, sea agradecido porque lo que tú recibiste no te lo merecías. Lo que tú recibiste te lo regalaron y te lo regalaron por gracia. Así que si tú crees que Dios es un Dios que te ha mostrado misericordia, responde a esa misericordia con agradecimiento. No respondas a la misericordia de Dios como los niños responden a los platos de verduras. Valora la misericordia que Dios te ha mostrado, porque tú debes atesorar esa misericordia. Que tu oración sea como la oración del salmista cuando dijo: tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Además, hermanos, por medio de la misericordia no solamente nosotros hemos obtenido sustento o alivio o perdón, sino que fue gracias a su misericordia que también nosotros recibimos salvación. Gracias a su misericordia nosotros recibimos salvación. Tito capítulo 3 versículo 5. Tito capítulo 3 versículo 5. Mire lo que dice el texto: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a ¿qué? A su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo.
Hermanos, si usted no hubiese conocido la misericordia de Dios, usted estaría perdido. Sin la misericordia de Dios, usted no podría experimentar la salvación. Eso es motivo suficiente para vivir agradecidos con Dios, pero agradecidos de verdad, agradecidos sinceramente. Así que, hermanos, mi invitación es: respondan a la misericordia de Dios con confianza, con gozo y agradecimiento. Confianza, gozo y agradecimiento. Con confianza en medio de la prueba y de la caída. Con gozo en medio de la alabanza. Y con agradecimiento por la salvación que Él nos brinda. Amén. Ahora, a manera de conclusión, yo quiero decirles lo siguiente. Algo que es un poquito mucho más aplicativo de lo que mencioné anteriormente. La Biblia no solo nos dice que la misericordia es un atributo de Dios, y la Biblia no solamente nos dice que debemos responder a su misericordia con confianza, gozo y agradecimiento, sino que la Biblia también resalta que la misericordia es algo que Él espera de nosotros. La misericordia no solamente es un atributo de Dios, es algo que Él espera de nosotros. Si vemos el pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 7, vamos a darnos cuenta que Cristo está esperando que los creyentes sean misericordiosos. Y la pregunta es, ¿por qué Él está esperando eso? Bueno, porque la misericordia es un rasgo distintivo de Dios y Él quiere que esa virtud sea un rasgo distintivo de su pueblo. Si Dios es misericordioso, Él quiere que nosotros seamos misericordiosos. Fue Jesús quien dijo en Lucas capítulo 6, versículo 36, sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Fue Jesús quien exhortó a los fariseos en Mateo capítulo 9, versículo 13, diciendo, mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Iglesia, la misericordia no solo es algo que sentimos. La misericordia no es solo una doctrina que se aprende. La misericordia es algo que se practica. Nosotros podemos conocer lo que la Biblia dice acerca de la misericordia. Nosotros podemos saber que la misericordia es un atributo moral de Dios e incluso podemos responder a esa misericordia con confianza, gozo y agradecimiento, pero si nosotros no vamos más allá de eso, no vamos a ser compasivos, y si no somos compasivos, no vamos a ser bienaventurados. No sé si ustedes se acuerdan de la parábola del buen samaritano. ¿Sí se acuerdan? Bueno, en Lucas capítulo 10, Dios nos cuenta la historia, Cristo narra la historia de un hombre que iba por un camino y de repente llegaron los salteadores y lo robaron y lo golpearon y él quedó a punto de morir y pasaron dos personas primero, pasó un sacerdote y después pasó un levita. Y yo no sé si usted sabía, pero los sacerdotes y los levitas son los oficiales más importantes del judaísmo, personas muy respetadas a nivel religioso en la época de Jesús, y ninguno de los dos le ayudó a esa persona, ninguno lo hizo, y ellos eran judíos, ellos habían crecido sabiendo que el Antiguo Testamento decía que Dios era misericordioso, que su misericordia era grande, que su misericordia era abundante, que era infinita, y sin embargo no hicieron nada. Ahora, no los juzguemos tan rápido. De pronto ellos
vieron a esa persona malherida y dijeron, uy, por acá están robando. Yo mejor apuro el paso, no sea que a mí también me roben y yo quede igual. De pronto se asustaron, ¿cierto? Como cuando uno está en la calle y ve que están robando a alguien y uno no se mete. Quieto, quieto, porque si no después uno es el perjudicado. De pronto les pasó esto. O sus razones fueron religiosas. Como ellos servían al Señor, tenían prohibido tocar cadáveres, porque si tocaban un cadáver de un animal o de una persona, durante 7 días serían considerados como inmundos y no iban a poder servir al Señor en ese tiempo. Pero aún así desobedecieron la palabra, porque la palabra les ordenaba ayudar a los extranjeros. Y no hicieron nada, siguieron su camino. No hicieron nada. Y al final, Cristo nos dice que fue un samaritano el que ayudó a esta persona. Y yo no sé si usted sabía, pero los samaritanos no eran tan apreciados como los levitas, ni eran tan apreciados como los sacerdotes. Mire, si había alguien que un judío pudiera aborrecer con todo su corazón, ese era un samaritano. No los querían ver ni en pintura, no les agradaban, los despreciaban. Y finalmente fue este hombre el que arriesgó su integridad en el camino para salvar la vida de esta persona y dio de sus propios recursos para ayudarla, siendo este su peor enemigo. Hermanos, este es el tipo de misericordia que Dios quiere ver en nosotros. Él no solo busca que tengamos un entendimiento correcto de su carácter o que tengamos un sentimiento correcto por su misericordia, sino que Él espera ver en nosotros actos de misericordia, porque ese es el tipo de compasión que Dios bendice. Ese es el tipo de compasión que Él bendice. Entonces no solamente es tener misericordia en el intelecto, no solamente es tener misericordia en el corazón, es tener misericordia en acciones. Pero ¿cómo podemos nosotros ser misericordiosos? Bueno, dándole dinero a los pobres. Podemos ser misericordiosos dándole alimento al que no tiene que comer, dándole ropa al que no tiene que ponerse. Yo no sé si usted sabía, pero aquí en la iglesia nosotros tenemos un ministerio de misericordia. Y es por eso que usted ve que a veces se entregan mercados, otras veces se entrega ropa, se ha enviado ropa a personas que están en la cárcel, que no tienen que ponerse. Hace unos meses incluso el ministerio visitó un geriátrico, llevaron mercados allí, pero ¿saben algo, iglesia? Las personas que participan de ese ministerio son muy pocas. Las que aportan a esa causa son muy pocas. ¿Sabe por qué? Porque siempre estamos esperando que sean otros los que den. Siempre estamos esperando que sean otros los que aporten. Siempre estamos esperando que sean otros los que ofrenden. Siempre tienen que ser los demás. Estamos tan concentrados en nosotros mismos que se nos olvida el prójimo, sabiendo que somos nosotros los que hemos recibido la misericordia de Dios, que nosotros tenemos que dar de esa misma misericordia a los demás y no la resguardamos. No participamos de eso. Pero además de todo, la misericordia lleva consigo el perdón. Una persona misericordiosa no solamente es la que ayuda al necesitado, es la persona que perdona a quien lo ofendió. Y podemos ver eso en Dios. Dios por misericordia nos perdonó nuestros pecados y Él está esperando que nosotros perdonemos los pecados de los que nos han ofendido, sin importar quién nos ofendió, sin importar qué tan grande fue la ofensa. Él espera que como misericordiosos nosotros perdonemos. Eso es lo que Él quiere, por eso Él nos enseña a orar: Dios, perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores.
Hermanos, la misericordia no solamente es una doctrina, no solamente es un atributo de Dios, es algo que debemos practicar. ¿Cómo? Ayudando a los demás y perdonando a los que nos ofenden. Ayuda y perdón. En eso se tiene que ver evidente la misericordia. Así que, iglesia, tú eres una persona o ustedes son personas que ayudan. ¿Ustedes son personas que perdonan fácilmente? En resumen, ¿son ustedes misericordiosos? Porque yo quiero decirles algo, solamente tenemos dos opciones. Una es ser misericordiosos. Y los misericordiosos reciben una bendición, que es la que menciona Mateo capítulo 5, versículo 7. ¿Qué reciben los misericordiosos? Más misericordia de la que ya han recibido. Más misericordia, eso se traduce en perdón por nuestros pecados, en más gracia día tras día. Pero si tú quieres ser misericordioso, tú debes volcarte a Cristo. Porque como lo vimos hoy, la misericordia es algo que se desprende de su persona, es algo que se desprende de Él. Él es la fuente de la misericordia. Y si tú no has ido a la fuente de la misericordia, tú no puedes dar algo que tú no tienes. Tu misericordia, la que tú mismo generas, no alcanza para sorprender a Dios. Tú necesitas de la misericordia que Cristo da. Tú necesitas de esa misericordia. Así que, hermanos, vengan a Cristo con un corazón en bancarrota. Vengan a Cristo llorando sus ojos a causa del pecado y Él les va a dar un corazón humilde. Él les va a dar un corazón sediento por la justicia. Él va a darles misericordia porque Él es un Dios de misericordia. Pero si esa no es la opción que ustedes eligen, la otra opción ¿cuál es? Pues no ser misericordioso, ¿cierto? ¿Y qué me puede pasar si yo no soy misericordioso? Bueno, nada bueno le espera a los que no son misericordiosos. Dice Santiago capítulo 2 versículo 13, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Así que, ¿qué opción prefieren? Yo espero que elijan la opción correcta. Vengan a Cristo y reciban misericordia, porque los que son misericordiosos recibirán más misericordia. Entonces, iglesia, nosotros tenemos un Dios misericordioso. Respondamos a esa misericordia con confianza, gozo y agradecimiento. Y como tenemos un Dios misericordioso, seamos también nosotros misericordiosos, porque los misericordiosos recibirán más misericordia. Vamos a orar. Señor, Dios misericordioso, cuya misericordia es grande, abundante y que dura para siempre. Venimos delante de ti porque te necesitamos. En primer lugar, no solamente para ser misericordiosos, en primer lugar para recibir de tu misericordia. Nosotros tenemos muchas necesidades, algunas físicas, otras financieras, otras familiares, otras personales. Y solo tu misericordia puede hacer que algo extraordinario suceda en esas áreas. Así que confiamos en tu misericordia.
Pero no solamente necesitamos que nos ayudes en medio de la escasez, sino que también perdones nuestros pecados. Estamos hablando también con el Dios que hizo que cayera fuego del cielo sobre los hijos de Aarón, porque prendieron fuego extraño en el altar. Eso fue lo que hicieron, nada más. Y les quitaste la vida. Y cuando vemos nuestras vidas y vemos lo paciente que has sido con nosotros, cuando vemos atrás y recordamos cuántas veces hemos dicho, ya no voy a volver a hacer esto, ya no voy a volver a hacer aquello, y seguimos haciendo lo mismo una y otra vez. Si nos damos cuenta, tu misericordia ha desbordado nuestras vidas completamente. Tú has sido bueno con nosotros, Dios. Grande es tu compasión, porque tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Y hoy respondemos a esa misericordia con confianza, con alegría y con agradecimiento. ¿Qué sería de nosotros sin tu misericordia? Infinitas gracias te damos por ella, Dios. Ayúdanos a ser misericordiosos como tú eres misericordioso.